aceptando durante la grabación. Sí, yo no estoy muy canchera con el Zoom. Sí, yo tampoco. Ahora No. estoy empezando. Bueno, bueno, vamos a pasar ya a la próxima. ¿Desactivamos el audio o no? ¿Cómo? Sí, cierren el audio para que no interrumpan la clase nada más. Voy a desactivar mi pantalla. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo, Lore. Sí. Sí, le quería preguntar, yo no le pasé le tengo que pasar lo de la clase anterior, ¿no? Tengo que pasar Sí, la sí. foto. Sí, me sacás una foto o si podés agregarlo a Word, mejor todavía en orden. Si lo podés hacer, mejor, porque si no se me juntan todas las fotos. Igualmente yo lo arreglo, pero me ahorra mucho tiempo. Imagínate, de todos los alumnos tengo que hacer y no son la única comisión que tengo. Así que si lo hacen, Bueno, mejor. Y profe, sí. Una pregunta. Bueno. ¿Por mail puede ser también? También puede ser por mail. De hecho, algunos me mandaron por mail. No hay problema. celeste.trabajo@yahoo.com.ar celeste.trabajo@yahoo.com.ar. Bueno, vamos a ver ahora los tipos. ¿Alguna más? Perdón. Bueno, listo. Entonces, cualquier cosa igual me preguntan. Vamos a ver los tipos de huesos, ¿sí? Y después vamos a ver la microscópica. Bueno, los huesos, hay dos tipos de... bueno, en realidad estamos hablando de tipos de tejido óseo, en realidad, no tipo de hueso, tipo de tejido óseo, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Tejido óseo, ¿sí? Me falta una palabrita acá. Bueno, existen dos tipos básicos de tejido óseo o huesos. Acá hay otra palabrita, pero yo la saqué. Bueno, el hueso compacto es denso y tiene un aspecto más suave y homogéneo, o sea, esta parte, la parte de afuera, es hueso compacto, ¿sí? Esta pregunta de examen, chicos, fácil. Le vamos a preguntar, ¿qué tipos de tejido tiene el hueso? En realidad, como es múltiple choice, va a decir, el hueso está compuesto por tejido compacto, tejido esponjoso, tejido cartilaginoso, bla, 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 y ustedes tienen que poner lo correcto. Y el correcto va a ser hueso compacto y hueso esponjoso, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, como les digo, el hueso compacto es denso y tiene un aspecto más suave y homogéneo. Es esta parte del hueso. Y el hueso esponjoso, por lo general, está por dentro. O sea, consta de pequeñas partes de hueso con forma de alfiler y muchos espacios abiertos. O sea, en el mismo hueso están las dos cosas, ¿sí? No es que va a haber un hueso que es todo completamente de esponjoso, sino esto nos clavaría por todos lados. Es esta parte de adentro, ¿sí? Está principalmente en los huesos largos, que tienen bastante espacio para tener huesos esponjosos, pero hay huesos planos, etcétera, que también tienen este tipo de tejido, ¿sí? Bueno, sigamos. Ahora sí, los tipos de hueso, específicamente dicho. Bueno, estos son los cortos. Esperen que voy a admitir a más compañeros. Bueno, están los huesos cortos, que son, como dice ahí, cuboidales, o sea, en forma de cubo. Tienen tejido esponjoso, salvo en la superficie, como dije. En la parte de la superficie es el hueso más compacto y en el caso, bueno, en la parte interna es, bueno, el hueso esponjoso. Bueno, tiene tejido, salvo en la superficie. Bueno, después, ejemplo son el hueso tarso, el tobillo y el carpo de la muñeca. Estos son, por ejemplo, bueno, como les dije, tienen tejido esponjoso por dentro y tiene hueso compacto por fuera, ¿sí? Al igual que el largo. Y, por ejemplo, están los carpianos, ¿sí? Están que son los huesos de la muñeca, ¿sí? Están los huesos del tobillo, ¿sí? O los del tarso, vamos a decir, ¿sí? Esos son huesos cortos. Después están los huesos con esta palabra tan, no sé, el que puso el nombre de los huesos decía, un día
Va a haber una clase de enfermería y le vamos a poner esta palabra para que no la entiendan. Y yo creo que esa fue la idea. Bueno, ahí está. Están los huesos sesamoideos, que son un tipo especial, o sea, encima de eso son especiales, no hay muchos, son cortitos, por ahí están incluidos, ahí se insertan los tendones, ¿sí? Son pequeñitos, salvo el más grande, que es la rótula, que es muy conocida la rótula, ¿sí? Que es del hueso de la rodilla, ¿sí? Como dice acá, son un tipo especial de hueso corto, están incluidos en tendones. Estos pequeños huesos redondos habitualmente se encuentran en los tendones de la mano, de las rodillas y pies, ¿sí? Por ejemplo, como dije, la rótula, el carpo, que ya lo nombré, pero también es un sesamoide. Después están los huesos largos, que son los más conocidos, suelen ser más largos que anchos, o sea, por regla general poseen un eje con una cabeza en cada extremo, que es como yo les había explicado, ¿sí? Tanto en la distal como en la proximal, ¿sí? La mayoría de los huesos largos son compactos, pero tienen una parte esponjosa, como ven, el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, ¿sí? Es el fémur. También está el húmero, que es parte del brazo. Esos son ejemplos de huesos largos. Después tenemos los huesos planos, que son más finos, ¿sí? Normalmente son curvos, poseen 2 capas finas de hueso compacto, entre las que se encuentra una pequeña y delgada capa de hueso esponjoso. Un buen ejemplo es el omóplato y el sacro, ¿sí? También los huesos del cráneo son planos, ¿sí? Esto es un poco de lógica también. Uno ve el hueso y es plano, uno ve el hueso y es corto, uno ve el hueso y es largo. Lo difícil es el sesamoideo, porque también entre esa categoría entran o sea, es un tipo de hueso corto también, pero bueno, le quisieron dar otra clasificación especial. Yo supongo que la persona que estudia, no sé, para ser un médico especialista o una enfermera especialista en todo lo que es, ¿cómo se llama? Traumatología, debe tener una especialización y saber por qué es muy importante darle otra clasificación. Yo la desconozco, porque para mí con que hubieran dicho huesos cortos yo lo hubiera comprendido. Y la mayoría, ¿no? Bueno, la escápula, el esternón, las costillas, los huesos craneales, como dije, el omóplato, todos son huesos planos y poseen, como les dije, una capa delgada de hueso compacto, no, o sea que son curvados, tienen hueso compacto y una capa delgada de hueso esponjoso, ¿sí? Casi ni se ve. Bueno, los irregulares, esto sí, los irregulares, porque son todos diferentes. No caben en una clasificación de las que yo ya les nombré. Por eso, y aparte no es compleja de entender, regulares. Esta imagen la puse porque la encontré más completa con las diferentes piezas de las vértebras, ¿no? Pero no me van a saber todas estas cosas porque en esta clase no se los voy a dar. Bueno, como dije, son huesos que no se ajustan a ninguna de las otras categorías anteriores y se denominan así, irregulares. Y bueno, son las vértebras, ven que son todos distintos, no hay una vértebra muy parecida a la otra. Si bien tienen particularidades, son todos distintos, así que son el ejemplo más clásico de los tipos de hueso irregular. Bueno, de acá tienen que saber principalmente, les repito, los tipos de hueso que son planos, cortos, sesamoideos, largos e irregulares. Si no se acuerdan de la palabra, los vamos a volver, que es la única que es más difícil. Pero como les dije, cortos, sesamoideos, largos, planos y irregulares. Vamos a volver allá. Bueno, ahora vamos a la composición microscópica o celular del hueso, ¿sí?
como les dije, estaba la macroscópica, que eran las partes del hueso, y esta es la celular, en donde vamos a encontrar 4 tipos básicos de célula, ¿sí? Puse esta porque esta es la que se transforma, acá puse 3 porque estamos con la osteogénica, que como dije, a veces decimos 3 porque la osteogénica se transforma en las otras, ¿sí? Entonces es medio rara esta clasificación. Bueno, las células, como les dije, osteoprogenitoras o osteogénicas, son sinónimos, ¿no? Son las células madre especializadas. Muchas veces uno encuentra esa palabra, bueno, ¿no? Estas son las células madre de los huesos, ¿sí? Que derivan de la mesénquima que dice acá. La mesénquima es una palabra compleja de esas que también nos pusieron para que nos compliquen la vida y quiere decir que es un precursor embrionario, ¿sí? Principalmente de todos los tejidos conectivos, es esta, ¿sí? Se diferencian en fibrosas, adipocitos, células endoteliales, etc. Pero sepan que cuando hablo de mesénquima me refiero a eso. Igualmente no les voy a tomar esa palabra, así que no se preocupen. Bueno, son las únicas células óseas que experimentan mitosis. Yo no les di mitosis, es un tema de secundario igual eso, pero si no hay, cuando van a ver mitosis es algo bastante complejo, si lo van a ver en profundidad, pero en esta parte todavía no necesito que sepan. Pero mitosis es la división celular, cuando una célula se transforma en 2 células, por ejemplo. Bueno, las células hijas se transforman en osteoblastos, o sea, la osteogénica o osteoprogenitora se transforma en un osteoblasto, que va a ser, después se la voy a explicar, que está acá, ¿sí? Esta se transforma en esta, y se ubica en el endoosteo. ¿Se acuerdan que yo les dije que endoosteo era la membrana que está por dentro de cubriendo la médula, protegiendo por dentro al hueso? Bueno, esa membrana, ahí se encuentra la célula osteogénica o osteoprogenitora. Bueno, y en los canales del hueso que contienen vasos sanguíneos. A partir de ellas se generan los osteoblastos y los osteocitos. O sea, ella es la mamá del osteoblasto y el osteocito. Ahora pasamos a los osteoblastos, que son células que, como dice ahí, sintetizan y secretan fibras colágenas y otros materiales que forman el hueso. A ver, bueno, ahora vamos a terminar acá y les voy a explicar. Han perdido la capacidad de mitosis, o sea, ya no se reproducen. Estas no tienen capacidad de reproducción, o sea, mueren y murieron, no se transforman en otras dos. Se encuentran en la superficie ósea y a medida que segregan los materiales de la matriz ósea, esta los va envolviendo, convirtiéndolos en osteocitos. O sea, esta se transforma luego en esta. ¿Cómo se transforma? O sea, va generando materiales que forman el hueso. ¿Cuáles son esos materiales? Por ejemplo, calcio, por ejemplo, fósforo, ¿sí? Bueno, todos los materiales que el hueso va necesitando para formarse, esos minerales de los cuales hablamos cuando hablamos del tipo de hueso, de la estructura del hueso, bueno, todos esos materiales que forman el hueso se van calcificando y van formando el osteocito. Yo creo que tenía una imagen de eso en la anterior, pero acá no la puse. Lo importante es que sepan que los osteoblastos son generados por las células osteoprogenitoras, ¿sí? Y que ya perdieron la capacidad de hacer la mitosis, de división celular. Vamos a pasar a la próxima. Sé que es complejo, chicos, pero repito. Ahora les voy a decir después qué es lo importante de esto. Bueno, después están estas otras dos, que son, como les dije ya, el osteocito. Bueno, esta constituye la mayor parte del tejido óseo. Al igual que los osteoblastos, han perdido la capacidad de mitosis, o sea, la única que se divide, la única que puede transformarse en otra célula o generar otras células es la osteoprogenitora, las otras no, ¿sí? Al igual que los osteoblastos, bueno, sí. Los osteocitos no segregan materiales,
de la matriz ósea. O sea, la diferencia con los osteoblastos es que los osteocitos no segregan materiales de la matriz ósea. Su función es mantener las actividades celulares del tejido óseo, como el intercambio de nutrientes y los productos de desecho. O sea, es en esta parte, porque tienen que entender que el hueso, por más que parezca algo que no tiene vida, es completamente Perdón, vital. profe, Sí. voy a cambiar de celular porque me quedo sin batería. Bueno, después te vuelves a meter. Ustedes tienen que entender que el hueso está vivo como cualquier otro órgano del cuerpo. Entonces también necesita sangre, necesita alimentarse, necesita desechar los nutrientes como de desecho, por ejemplo, respira, tiene de la misma manera que respiran las otras células, se alimenta igual que se alimentan las demás células, por lo cual necesita ser nutrido, y bueno, la célula encargada de la nutrición y de todo ese tipo de intercambio entre los nutrientes y los productos de desecho es el osteocito. Cada uno tiene su función. Este genera la matriz ósea, o sea, este es el osteoprogenitor, genera este y este. El osteoblasto hace la matriz ósea, o sea que genera todo lo que, la parte mineral que va a transformar el hueso en lo que es, en el hueso, o sea, lo endurece con los minerales, etc. Y el osteocito es el proveedor, o sea, ese es el que ingresa los nutrientes, es el que desecha. De esa manera, por ahí lo pueden entender un poquito más. Después están los osteoclastos, ¿no? Que son células derivadas de los monocitos circulantes. Monocito es un tipo de célula leucocitaria, o sea, de las defensas, que forman parte de las defensas del organismo, están en la sangre, ¿sí? Que se asientan sobre la superficie del hueso y proceden a la destrucción de la matriz ósea, o sea, la resorción ósea. Entonces ustedes me van a decir, ¿qué es la resorción ósea? Bueno, la resorción ósea es un proceso por el cual justamente estos osteoclastos van eliminando el tejido óseo y van liberando esos materiales, esos minerales que necesitamos para la transferencia del calcio. ¿Se acuerdan que yo les dije que el hueso era un depósito? Bueno, hay uno que genera, o sea, que ingresa ese mineral, ¿no? Y que lo reserva, que sería el osteoblasto. ¿Se acuerdan que va formando con los minerales? Bueno, ¿qué pasa cuando cuando nuestra sangre necesita ese calcio para seguir funcionando, para que los demás órganos sigan funcionando, para que la neurona haga sinapsis, para que el músculo pueda tener su contracción muscular? Bueno, el osteoclasto lo va disolviendo, eso se llama resorción ósea, para que nosotros podamos tener disponible en la sangre este tipo de mineral, o sea, el calcio. No sé si se entendió, yo sé que es complejo, pero lo que ustedes tienen que saber es que cuando yo les pregunte en el examen cuál es la composición microscópica o celular del hueso, ustedes me van a decir que tiene 4 células o 3 células, bueno, son 4 en realidad. Bueno, las osteoprogenitoras o osteogénicas, como ustedes quieran, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Más que yo sé que es complejo y que hay palabras nuevas. Sí, profe, una consulta. Sí. Iván habla. Sí. Con esto tenemos que completar en la tarea donde dice tipos de células, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, listo. Eso nomás. Gracias. Sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando me gusta que hagas esa pregunta porque está buena. Está bueno que ustedes tengan en la mano, por eso yo digo, porque así me ahorra que después me pregunten muchas veces lo mismo por privado. Entonces está bueno que me pregunten. Sigan preguntándome. Yo no tengo problema en contestar. ¿Sí? Gracias. Pero no, si dice desarrollo, desarrollen. Pero yo cuando tomen el examen no les voy a preguntar exactamente qué función tiene cada célula. Les voy a preguntar cuál es la composición microscópica, ¿sí? Pero está bueno que lo sepan. En realidad les va a servir para cuando lleguemos al sistema nervioso, ¿sí? Ahí van a entender por qué esto, ¿sí? Bueno,
Acá está, por ejemplo, en esto muestran a dónde más o menos del hueso se encuentra cada una, ¿no? Sí, acá está el osteocito, que es la parte más del hueso compacto, los osteoblastos, que forman la matriz ósea, que están así como la célula osteoprogenitora, ¿no? Que van por fuera, digamos, la parte del periósteo, ¿sí? Y el osteoclasto, ¿no? Que es el responsable de la reabsorción ósea, se encuentra entre el endoosteo y el hueso compacto. ¿Sí? Esto. Ahora vamos a las patologías óseas. Bueno, yo hubiera colocado más patologías óseas. Estas se van a encontrar cuando vayan, por ejemplo, obviamente a traumatología, pero el que esté en guardia también se va a encontrar quizás alguna persona que tiene osteoporosis, las personas que trabajan en geriátricos, las personas que tienen adultos mayores, y la mayoría de las mujeres vamos a sufrir osteoporosis lamentablemente porque es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, ¿sí? Mucho más frecuente en mujeres que en hombres. ¿En qué sirve enfermería para las patologías óseas que voy a nombrar, salvo las fracturas? Para educación, ¿sí? Bueno, la osteoporosis, como dice ahí, es el aumento de la porosidad del esqueleto causada por la reducción de la densidad ósea. Disminuye la cantidad de minerales del hueso, perdiendo así la fuerza. Hay poca absorción de calcio y se está más susceptible a fracturas. Bueno, miren ustedes la diferencia de lo que es un hueso sano. Esta es la parte vista de un hueso en un microscopio. Fíjense este lado, el lado de la derecha, un hueso sano. Y fíjense cómo es un hueso con osteoporosis. Es increíble la diferencia. Las personas con osteoporosis se adelgaza tanto el hueso. Miren la diferencia de esto y de esto con esto o con esto. Tanto que las fracturas son espontáneas. Acá dice fracturas patológicas espontáneas sin ninguna lesión aparente. O sea, no es necesario que te caigas o que te lastimes para que tengas una fractura. Así de grave es la osteoporosis. Por ende van a ver en las personas mayores muchas veces que primero se quiebra, dice, me caí, y ya se quebró el hueso antes de caerse. ¿Sí? Y también por eso, dado a esta enfermedad, las personas mayores son mucho más susceptibles a fracturas, porque lamentablemente es un proceso prácticamente natural. Como dice acá, afecta a más del 65% de las, ¿cómo se llama? No, dice, a las mujeres mayores de 65 años, un 20% más que en los varones, pero yo tengo datos más certeros, y que dicen que al 75% de las mujeres les agarra osteoporosis en la edad adulta, ¿sí? Es lamentable, pero bueno, es lo que hay, porque nosotros damos de mamar, por ejemplo, y cuando llegamos a la menopausia hay factores que nos hacen que estemos Profe, más... Sí, no se escucha nada, está muy bajo. ahí, ¿se escucha? ¿Los demás tampoco escuchan? ¿Hola? ¿Oyen ahí? Hola, profe, Sí, sí, yo la escucho bien. se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, Sí, sí. como decía, que los factores, estos No, dicen, yo no escucho, profe, está re súper bajo el volumen. pero los demás se escuchan, o sea que debe ser algún problema de tu aparato. No, se escucha bien, se escucha bien. Sí, yo también probé el audio ser. y se escucha bien. Yo no sé cómo ayudarte ya, si es así, porque es de tu aparato. Perdón, después igual ves la clase grabada de última. Es la única cosa que te puedo ofrecer. Bueno, de los factores de riesgos más importantes, por ejemplo, dice ahí la tercera edad, ¿no? ¿Por qué? Porque en las mujeres principalmente se reduce el estrógeno
Y el estrógeno ayuda a mantener la salud y la densidad ósea, ¿sí? Del esqueleto femenino. Bueno, cuando nos viene la menopausia, vamos perdiendo. Algunas mujeres buscan un reemplazo hormonal. Eso está muy discutido si es bueno o si es malo. Ya se tienen que hablar con su ginecólogo. Pero una de las razones por las cuales las mujeres están más de la tercera edad, están más expuestas, es justamente por la menopausia, ¿sí? Por esa pérdida de estrógenos. No, en realidad no lo perdemos, dejamos de producirlo, ¿sí? Y ahí dice actividad física o reducida o nula. Porque uno cuando tiene osteoporosis o cuando es propenso o cuando tiene ya está grande, piensa que esa actividad aún más riesgos nos va a producir, pero cuál nos termina produciendo un efecto contrario. ¿Por qué? Porque el hueso, ¿no? Cuando no, como una de sus principales funciones es el soporte. Profe, no la escucho. Dai, yo no tengo. A ver, ¿alguien le puede escribir por el WhatsApp a Dai? Dai, ¿no me escuchás nada? ¿O me escuchás bajo? Bajo, profe, la escucho re bajito. Pero tus compañeras me escuchan. Entonces quiere decir que es tu celular o tu aparato el que no funciona. A ver, ¿alguna de ustedes puede mandarle un mensaje privado así no interrumpo la clase? A ver, esperen un poquito. Perdón. Debe ser. Ay. Esperen que voy a ver si le puedo escribir. Esperen un segundito, chicos. Profe, ya le escribí yo. Bueno, porque si no interrumpimos la clase y no es. Si fuera un problema mío, yo les arreglo, pero no es. Bueno, la actividad física, bueno, como estaba diciendo, perdón que no me perdí. Bueno, como uno no hace ejercicio, o sea, ahí está la cara de la compañera, la voy a sacar. Cuando no haces ejercicio y como el hueso se va fortaleciendo en realidad con el ejercicio, cuanto más ejercicio haces, el mismo soporte de peso hace que se tensen y el hueso empieza a producir más calcio, o sea, pues empieza a no producir, sino empieza a rellenar la matriz ósea con más calcio, porque uno está necesitando eso. Ahora, cuando uno deja de hacer el ejercicio, empieza a perderse, empieza a adelgazar el hueso. Entonces termina siendo, uno pensando que está haciendo un bien, que uno está pensando, ay, no voy a hacer actividad física porque tengo miedo, termina haciendo contraproducente, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes sepan. Por eso digo que esto sirve de educación también, porque enfermería no es solo asistencial. Yo ya se los dije quizás, no es solo asistencial, también es investigación, también es docencia, también es gestión. Ustedes cuando terminen esto van a empezar, quizás muchos de ustedes van a empezar, como lo hice yo también, la universidad, y van a ser jefes, etcétera, y van a hacer otro tipo de actividad, van a hacer gestión, y otros van a decidir ir a la enfermería comunitaria y van a dar charlas, van a atender en domicilios, hay muchas ramas para la enfermería, así como medicina tiene un montón de ramas, enfermería también. Y ustedes cuando encuentren o cuando tengan tiempo de hablar con los pacientes, es muy bueno que puedan hablar de este tipo de cosas, de fomentar la actividad física, obviamente adecuado a su edad, no lo van a mandar a una persona de la tercera edad a hacer de alto impacto, pero tiene que tener actividad física para que pueda fortalecer los huesos, ¿sí? Otros factores también que pueden ser la falta de proteínas y minerales, la falta de vitamina D, que eso no sé si saben que la vitamina D únicamente se puede adquirir a través de tomar sol. Cuando uno no toma vitamina D, cuando uno no se expone al sol, no tiene vitamina D, le puede dar raquitismo, ¿sí? Y el tabaquismo también propensa a tener este tipo de patología. Bueno, seguimos que nos quedan 10 minutos, de cualquier cosa vuelvo a entrar y evacuamos dudas sobre el trabajo, ¿sí? Me faltan tres patologías y algunas cositas más. Bueno, otra patología ósea es la osteogénesis imperfecta.
¿Qué es? La famosa enfermedad de huesos de vidrio o de cristal. Es una enfermedad congénita. Este trastorno, como dice ahí, es genético y se caracteriza en la mayoría de los casos por una alteración en la formación del colágeno, en este caso, ¿sí? El hueso no tiene suficiente colágeno, por lo que le confiere una mayor fragilidad y riesgo de fractura, porque una de las partes que hace que el cuerpo no sea, que el hueso no sea tan rígido es justamente el colágeno. Si el hueso no tiene ese componente para que no sea tan rígido, se quiebra con mayor facilidad. Es como uno, a ver, ¿cómo les puedo explicar esto con un ejemplo? La palmera, vieron que cuando la agarra el viento se dobla, entonces no se quiebra. Lo mismo el hueso, cuando hace fuerza, el colágeno lo hace un poco más maleable, digamos, que tiene un poco de movimiento, tiene la capacidad de no quebrarse, ¿sí? Ahora, al no tener colágeno, a la menor fuerza se quiebra, es como que está seco, ¿sí? Bueno, acá como dice, la causa es la falta o insuficiencia de colágeno y es congénito, o sea, es en el embarazo. Uno ya sabe, la persona, eso no tiene cura, lamentablemente. Ahora hay algún tipo de paliativo, pero realmente no hay una cura, lamentablemente. Es muy triste porque hay chicos que terminan con muchísimas fracturas, muchísimas, y son de talla baja por lo general. Ahora les voy a dar, estos son chicos que tienen osteoporosis imperfectas. Miren la diferencia de un hueso, este es un hueso sano y este es un hueso con osteoporosis imperfecta. Es sumamente poroso. Y bueno, por lo general llegan a un punto que no pueden caminar y bueno, es eso. Vamos a pasar. Esta es muy común, muy conocida, la condroplasia o enanismo, donde existe un acortamiento de piezas óseas y se mantiene la longitud de la columna vertebral. La causa es genética. Simplemente tienen que saber eso. Bueno, me planteé mucho la necesidad de colocar una persona pequeña. No había necesidad, pero bueno, se lo coloqué. Todo el mundo conoce. No hay más que decir, es congénito y bueno, como dije, la columna mantiene su forma, pero los huesos largos no crecen, es congénito. Y después está la osteomelitis. Esto es más común de lo que uno cree, que es una infección del hueso. Súbita quiere decir que es rápida, o sea, que de repente, ¿no? Pero también puede ser de larga data, del hueso o de la médula ósea, y se causa por bacterias u hongos. Esto es muy común en los diabéticos cuando tienen necrosis y llega al hueso, porque el hueso una vez que se infecta es muy difícil de curar, eso sepan, ¿sí? Ahí dice trauma reciente, obviamente, recuerdo en la clase, ustedes no hicieron todavía la clase de infección. Ahora cuando vean infección, la infección es cuando un microorganismo invade el cuerpo y se empieza a proliferar. Obviamente que tiene que ser un microorganismo que no sea de la flora microbacteriana natural de la persona, ¿no? Es algo que no tenía que estar ahí y empieza a proliferar, ¿sí? En este caso, bacterias u hongos, ¿no? Puede ser un trauma reciente, o quiere decir que es un golpe o una quebradura, porque obviamente al perder la barrera natural, que es la piel, y quebrarse el hueso, entran los microorganismos, se infecta el hueso. La diabetes, como les dije, pie diabético, necrosis, llega la necrosis al hueso, empieza una infección en el hueso, una osteomelitis. Después dice la hemodiálisis, ¿por qué? Porque siempre cuando se hacen las hemodiálisis hay un aparatito que se utiliza para conectar al paciente, ¿sí? A los, ¿cómo se llama? Justamente a los aparatos de diálisis. Y también es un caldo de cultivo de infecciones, ¿sí? Hay que cuidar muy bien eso. Y la drogadicción intravenosa justamente por la misma razón, porque son las personas que se drogan con droga intravenosa, no son expertos, no son enfermeros, no son médicos, ni laboratoristas. Entonces, ellos se inyectan simplemente y muchas veces esos errores hacen que lleguen a la guardia con una infección
en el hueso. Y bueno, acá están los tipos de fractura. La fractura también es una patología con la que se van a encontrar frecuentemente, principalmente si están en una guardia o si van a trabajar en un ¿cómo se llama? En la parte de traumatología, en el área de traumatología. ¿No? Bueno, estos son los tipos de fractura, ¿no? Como dice acá, con minuta, la descripción es que el hueso se rompe en muchos fragmentos, todos chiquititos, ¿sí? También es muy común en personas mayores, como dice ahí, que tienen los huesos quebradizos. Perdón, por lo que les dije recién, principalmente porque ya son propensas a la osteoporosis. Después están las fracturas por compresión. Esto ocurre mucho con las caídas o con los accidentes, donde el hueso se tritura. Acá hay un ejemplo, el cráneo, ¿no? A usar casco. Habitual también en los huesos porosos, es decir, los huesos osteoporósicos de las personas mayores. Pero también ocurre, ya le digo, con un golpe fuerte en una persona que no necesariamente es una persona mayor, ¿sí? Deprimida. Parte de la huesa roto es presionado al interior, también común en un tipo de accidente, ¿sí? Es la típica fractura de la cabeza, dice, pero es parecida a la de la compresión, por eso hay una sola imagen, ¿sí? En este caso se tritura, ¿no? Cae pedazos, y en este caso se hunde, ¿sí? Por eso dice compresión, y este dice depresión o deprimida, ¿sí? Acá dice la fractura impactada. Este tipo de fractura ocurre por lo general en las terminaciones de los huesos que se ejercen presión entre sí. A ver, ¿cómo le explico? Es cuando uno tiene un golpe que, por ejemplo, golpeo mi codo contra la pared de una manera tan fuerte, por lo que sea, la razón que sea, y el hueso no tiene espacio para correrse y se quiebra. Es como una, bueno, no sé otra manera de decírselo con palabras. ¿Sí? Suele producirse cuando uno intenta bajar las escaleras y cae con los brazos extendidos también. Bueno, también es otro. Bueno, espiral. Esta es cuando una torcedura, esta es una torcedura, acá está la imagen así, la torcedura, ¿no? Se produce una fractura irregular cuando se aplica un exceso de fuerza de torsión en un hueso. Y es habitual en los deportistas, ¿sí? En rama verde, el hueso se rompe por completo en gran medida de forma parecida o como se rompe una rama verde, justamente cuando uno trata de romper una rama que se rompe así, con pedacitos, ¿no? Pero no se termina de romper. Es común en los niños cuyos huesos son flexibles, más flexibles que los adultos. ¿Por qué? Porque los niños todavía están en crecimiento. Tengo 1 minuto y realmente ya se terminó la clase. Acá está el glosario con las palabras esas que yo les había dicho que son difíciles y acá está la bibliografía. Yo creo que no necesitamos entrar de nuevo, pero ahora me lo dicen por el WhatsApp, ¿sí? Si necesitan alguna duda, ¿sí? ¿Les parece? Sí, sí. Si no, entramos de Igual, nuevo. ¿Quieren no, hablar del trabajo? Entramos de nuevo, me lo dicen por WhatsApp. ¿Sí? no, en mi parecer ya está todo. Yo ¿Alguien, entendí la mayoría. ¿Alguien quiere volver a entrar? ¿Para dudas? Mm. Bueno, hable ahora o calle para siempre.